Listo. Pues vamos a dar inicio a este discipulado nuevamente. Damos la bienvenida a todos los que nos están viendo en YouTube. En este caso tenemos como invitada especial a nuestra hermana Moni en el discipulado. Damos gracias a Dios por su vida y vamos a comenzar este tiempo después de retomarlo en este tiempo tan especial. Vamos a poder reanudar la enseñanza con el tema 2.0 y vamos a entregarle este tiempo a nuestro Dios para que Él sea dando la clase. A través de su Espíritu Santo podamos tener la oportunidad de recibir la palabra, de recibir lo que necesitamos tener en este día para poder seguir estudiando este discipulado que tiene como título Vida Devocional. Así que vamos a orar, vamos a presentar este tiempo delante de nuestro Dios y saber que Él sea quitando todo pensamiento humano, que siempre sea la palabra de Dios, aquella que esté en el discipulado siempre presente. Así que vamos a orar. Señor Jesús, amado Padre, en tu Espíritu Santo, damos gracias en esta hora porque nos permites estar conectados, no importando la hora, Señor, sabiendo que todo siempre lo hacemos por ti y para ti, y porque toda la gloria y toda la honra pertenecen solamente a quien la merece, y ese eres tú. Damos gracias porque nos permites estar conectados en este discipulado tan hermoso que nos ha dado tantos temas importantes que se han ido confirmando domingo tras domingo. Te damos gracias porque es un alimento integral que en el que tú nos das, que siempre que se presenta el pan en tu mesa, Señor, nosotros podemos comer, Señor, aun cuando dice tu palabra, aun cuando los angustiadores están al frente de nosotros, tú aderezas mesa delante de nosotros. Y te agradecemos tanto porque cuando más lo necesitamos es cuando tú llegas con una palabra necesaria y siempre ajustándose a nuestra vida, Señor, sabiendo que los que nos tenemos que ajustar siempre somos nosotros y tú presentas la mesa que necesitamos, Señor, para poder seguirnos alimentando, para poder seguirnos fortaleciendo y para poder seguir, Señor, nuestro caminar y nuestro avanzar y nuestro desarrollar, Señor, conforme al propósito que tú quieres en nuestra vida, Señor. Te pido que en esta hora, Señor, sea yo desapareciendo una vez más, Señor, en este discipulado para que yo me haga a un lado y yo sea un discípulo más, Señor, de de este precioso tiempo en el cual tú, Espíritu Santo, te pido que tú te encargues, que tú hables lo necesario, porque es tu palabra, solamente tú la has escrito y queremos siempre, Señor, saber que lo que estamos escuchando no sea de parte humana, sino que sea siempre con la revelación divina de tu Espíritu Santo. Abre nuestro entendimiento y prepáranos para poder entender este tema. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bueno, por ahí también está nuestro hermano Jesús. Bienvenido, hermano Jesús. Dios me lo bendiga. Y pues vamos con el tema 2.0 que tenemos el día de hoy. El día de hoy vamos a comenzar con el tema 2.0 que tiene como título la Biblia. Desde que nosotros comenzamos este hermoso discipulado, nuestro Dios nos ha enseñado la importancia de conocer la oración y de poder levantar una oración con los elementos que tienen que contener para ser escuchada. También durante este tiempo hemos consultado el libro más hermoso, el cual conocemos desde que nosotros decidimos aceptar a Jesús en nuestro corazón y desde que hemos llamado seguidores de Jesús, o sea, cristianos. En esta primera carpeta estudiaremos aspectos básicos e intermedios de la palabra de Dios, la cual tiene como nombre Biblia. Así que vamos a adentrarnos a este maravilloso tiempo en el cual podemos nosotros ver que como introducción a este estudio debemos de comenzar con la definición de la palabra Biblia. Este nombre proviene de las palabras griegas biblión y biblos, que biblión significa libro y biblos, rollo de papiro. En conjunto, estas palabras pueden darnos como resultado libro de papiro o conjunto de rollos de papiro. Por eso es que de ahí viene el nombre Biblia. En la antigüedad, para poder escribir la Biblia, se utilizaron diversos materiales, tales como la cera, la arcilla, la ostraca, el papiro, el pergamino y la vitela.
Todos y cada uno de estos materiales fueron utilizados y puestos por Dios para que la escritura pudiera perdurar y fuera transmitida de generación en generación, manteniendo su gramática intacta. Aquí es impresionante y me gustaría hacer una pausa, el saber todos y cada uno de los materiales que fueron avanzando para que siguiera perdurando la palabra de Dios. Obviamente entendemos que la cera, la arcilla y la ostraca fueron materiales antes del papiro, del pergamino y la vitela, porque entendemos que pues obviamente con el desarrollo de cada una de las culturas, ya sea mesopotámicas, eh, meso- eh, todas las que estuvieron en Occidente, pues teniendo ese desarrollo y ese apogeo con todo el tipo de escritura, desde los egipcios, todos y cada uno de los pueblos y cada una de las naciones que están implícitas en la escritura de la Biblia, tuvieron su aporte cultural para que se siguiera, todos los escritos, todas las cosas importantes se pudieran conservar. Desde siempre Dios ha puesto en la vida del hombre pues cada una de las cosas para poder conservar los dichos, las palabras y toda la riqueza cultural que el ser humano ha dejado a través de todo el tiempo que ha estado en la tierra. Por eso es que Dios nos da la oportunidad de ir desarrollando, como la cera, la arcilla y la ostraca, que fueron de los materiales los cuales fueron creados, pues muchos de los primeros libros, como lo es el Pentateuco, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, fueron escritos en estos materiales y aún así tenemos la fiabilidad de que nuestra Biblia, nuestra palabra de Dios, y nosotros siempre recomendamos la revisión 1960, se va a pegar tanto al original, a los escritos en cera, en arcilla, en ostraca, en papiro, en pergamino y en vitela, se va a pegar tanto a ellos, conservando todos y cada uno de los detalles que Dios permitió que se siguieran conservando con estos materiales. Es impresionante saber eso porque Dios tiene el cuidado. Si Dios tuvo el cuidado de conservar la palabra de Dios en tanto tiempo con estos materiales que pues prácticamente son perecederos, es que Dios puede hacer en nuestra vida y en su cuidado de nosotros para poder estar a salvo. Pues creo que es algo que nosotros podemos conocer que es un cuidado máximo, ¿no? Un cuidado sin igual, un cuidado que nadie más tiene, que no es como los seres humanos que pues, a veces llegamos a ser descuidados, pero Él no es un hombre para fallar. Esto también lo hemos leído muchas veces en la Biblia. Dios no es hombre para fallar, ni siquiera en su palabra y pues mucho menos en su cuidado. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor también incluso nosotros como seres humanos tenemos la oportunidad de que a lo mejor nos caemos, tenemos accidentes por no ser cuidadosos, pero Dios no es un hombre para estar fallando, sino al contrario, Él es perfecto y todas las cosas que Él hace también son perfectas. Además de todas estas gramáticas intactas, también los idiomas en los que fue escrita la Biblia a lo largo del tiempo de su escritura fueron el hebreo, el arameo y el griego. Recordemos que el hebreo pues siempre ha sido escrito para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel, porque ha sido el idioma que Dios les ha dejado. El arameo fue cuando fue el tiempo de la esclavitud en Babilonia, que es el idioma que se hablaba en aquel tiempo, esclavizados, y el griego, en el cual a partir de que el Imperio Romano conquista Israel, pues vemos que es el que domina y predomina la escritura occidental. A partir de todas estas cosas es cuando el griego hace su aparición y todo el Nuevo Testamento está escrito en este idioma. ¿Por qué? Porque ya fue escrito en el tiempo de Jesús y Jesús nació cuando ya el Imperio Romano estaba apoderándose de Israel, que ya estaba legalizando Israel, ya estaba utilizando todas las medidas para medirlo, para poder cobrarles impuestos, para poder cobrarles absolutamente todo. Y la riqueza cultural en el griego, pues es por lo que vemos al día de hoy con todos los escritores que permitieron que fuera posible la escritura de este precioso libro.
Pero pues aquí la pregunta clave es, ¿por qué nosotros debemos de estudiar la Biblia? A veces la respuesta es obvia, pero debemos de profundizar mucho en la respuesta para poder conocer si nuestras verdaderas intenciones están apegadas a lo que realmente tiene que ser. Primero, tenemos que estudiar la Biblia porque es un mandato divino. Y esto lo vamos a reforzar con Deuteronomio 6, del 4 al 9, y Josué 1, del 7 al 8. De hecho, pues Josué 1, 7 al 8 es prácticamente uno de los versos pues, que más hemos estado estudiando a lo largo de una vida cristiana. Si ya llevamos un cierto tiempo, debemos saber que es algo que ya ha estado en nuestra mente por mucho tiempo. Pero vámonos con Deuteronomio 6 del 4 al 9. Deuteronomio 6 4 al 9 dice la palabra de Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, cuando te levantes también. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Obviamente aquí hablábamos de temas físicamente, pues necesarias, pero cuando nosotros lo leemos, ya no tienen que estar escritas pues, en nuestra puerta, ¿no? Como en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque a lo mejor el día de hoy tenemos la escritura, tenemos la forma de impresión correctamente, a lo mejor sí uno que otro versículo en nuestra puerta, pero no tallado, no pintado con sangre como en aquel tiempo, sino que lo que tenemos que ir haciendo es de forma espiritual, saber que es un mandato divino todas las cosas que Dios nos ha dado, de amar al Señor y sobre todo guardar su palabra, guardar sus estatutos. Si el día de hoy tenemos una Biblia, es para recordar lo que Dios ha hecho por nosotros y pues sobre todo tener que leerla porque es lo que necesitamos saber, pues lo que necesitamos tener en nuestra vida para poder seguir desarrollando el ministerio que Dios tiene para nosotros. Y pues obviamente entendemos que Josué 1 7 y 8 dice la palabra de Dios. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Obviamente esto ya es un cuidado máximo de la palabra que se quedó escrita. Y el 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando nosotros seguimos las instrucciones de un pastel de chocolate, si no seguimos al pie de la letra, si no, en lugar de echarle dos huevos, le echamos un huevo o la mitad de un huevo, la pura clara, el resultado que vamos a tener del pastel es una consistencia muy, muy seca. Y lo que vamos a ver es que no va a tener el rendimiento que en las instrucciones para poder hacer el pastel vienen ya predichas. De la misma forma, nosotros vamos a saber que la palabra de Dios tiene que tener el mismo resultado que como fue enviada. Meditar en la palabra de Dios, buscar obedecerla, para que entonces, como dice Josué, haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Ahora, aquí no es para nosotros echarnos nuestro guayabazo y decir, porque yo obedecí, así se hizo. No, sino porque realmente Dios lo dijo y conviene nosotros obedecer y seguir las instrucciones al pie de la letra para poder disfrutar de la recompensa que Dios tiene por haber obedecido. Entonces, es un mandato divino y por eso es que nosotros estudiamos la Biblia. También
porque es nuestra responsabilidad. Aquí ya entra parte nuestro, porque a lo mejor mandato podemos o no obedecerlo, pero es nuestra responsabilidad estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros no estudiáramos la palabra de Dios, pues no llegaríamos a nada. Entonces, segunda de Corintios 2:17 dice la palabra de Dios, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Entonces, tenemos la oportunidad de que con sinceridad y de parte de Dios, hablar y estudiar la palabra de Dios. Entonces, es necesario que nosotros lo hagamos. Ya no, ya además de ser un mandato divino, nuestra responsabilidad es demostrar a los demás que nosotros estamos leyendo su palabra y no podemos actuar ni comportarnos como aquellos que están afuera, porque de lo contrario, pues no tendrían un punto de referencia y nosotros tendríamos la desgracia de decir, ah, pues entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve lo que estamos haciendo si lo que hasta alrededor de nosotros, pues no tiene la misma relevancia, ¿no? No tiene ni siquiera la misma forma de vivirlo, no pasa nada, ¿no? Pero sí es nuestra responsabilidad estudiar la Biblia para demostrarles a los demás que si nosotros seguimos al pie de la letra de la Biblia, pues la demás gente se va a motivar, no porque nuestros problemas se acaben, sino porque con la convicción, la pasión y sobre todo la entrega de poder seguir la palabra de Dios, pues no todas las personas y ni siquiera no todos los cristianos la tienen. Por eso es que nosotros necesitamos portarnos de forma correcta y hacer las cosas conforme al Señor y no conforme a nosotros, como para Él, para que no falle en la forma en la que hacemos las cosas, porque nosotros nos hemos podido fallar una cantidad muy grande de veces, pero lo que sabemos es que Dios, al ser una persona divina, al no tener pecado, al no haber en Él error alguno, nosotros tenemos la oportunidad de tener en nuestro corazón el deseo de seguirle y nuestra responsabilidad de estudiar. También es una base de crecimiento. Y ahí nos vamos a ir a Primera de Timoteo 4, del 6 al 16. Tiene como subtítulo Un buen ministro de Jesucristo. Dice la palabra de Dios, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, esta base de crecimiento, de hecho, se basa en los dos primeros puntos. Es un mandato divino y que es nuestra responsabilidad. Aquí Pablo le deja a Timoteo una riqueza muy grande. ¿Por qué? Porque le dice, primero que todo, que eso tiene que mandarlo, tiene que enseñarlo, que su conducta tiene que ser de ejemplo para los demás, porque él ya era un joven pastor. Entonces tiene que ser
prudente en la palabra, prudente en su conducta, prudente en el amor, prudente en el espíritu, en su fe y en su pureza. Si Dios nos da algo para seguir desarrollando esto, tenemos que seguir leyendo Primera de Timoteo 4 del 6 al 16 hasta que todo quede perfeccionado, porque vamos a tener vidas a nuestro cargo si nosotros decidimos seguir creciendo en Dios, porque la preparación de un cristiano, si ya llega a una madurez pues considerable, va a tener a su cargo gente a la cual le tenga que enseñar. Por eso es que es siempre necesario el cuestionarnos del por qué debemos de estudiar la Biblia. Ya lo vimos porque Dios nos lo manda a hacer, porque nuestra responsabilidad es obedecer el mandato divino, pero también esta base de crecimiento nos va a dar la oportunidad de desechar lo malo y de ejercitarnos en la palabra de Dios. Todo ejercicio siempre va a ser provechoso. Cuando nosotros hacemos ejercicio, que de hecho los doctores recomiendan que hagamos ejercicio mínimo 30 minutos al día, nos va a dar la oportunidad de que todo esté sano. El ejercicio nos dice que pues obviamente nos ayuda a estar sano junto con un sistema de alimentación también saludable. Por lo tanto, el ejercicio de hacer las cosas ahora en el ambiente cristiano también va a darnos una sanidad en nuestro corazón y en nuestra alma. ¿Para qué? Para que si nosotros vamos creciendo y desarrollándonos, vamos a poder llevar a los demás esta misma base de crecimiento. Pero bueno, quiero seguir con el siguiente, que también el por qué debemos de estudiar la Biblia, porque genera una relación íntima con Dios. Para eso también nos vamos a ir a Segunda de Juan 1, del 9 al 11, y con Deuteronomio 17, 19. Entonces, Segunda de Juan 1, del 9 al 11, dice la palabra de Dios. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en las malas obras. A mí siempre me gustaría hablar con palabras pues un poquito más suaves, la palabra de Dios, porque pues cuando yo las empiezo a estudiar desde un inicio y hasta el término de la palabra que vamos a estudiar, yo siempre siento que es muy dura, ¿no? Pero a veces necesitamos esa dureza para nosotros caer en razón y saber que lo que estamos haciendo tal vez no sea lo correcto. Tal vez nosotros le estamos dando la bienvenida a cosas que están afectando nuestro corazón y que probablemente vengan de un ambiente cristiano. Aquí es donde nosotros tenemos que tener el discernimiento para que generando una relación íntima con Dios, sepamos que es bueno y sepamos que no es bueno, porque dice en el momento del versículo 9, aquel persona que se extravía y que no persevera en la doctrina de Jesús, no tiene a Dios. O sea, perseverar es todo el tiempo apegarnos a lo que dice directamente la palabra de Dios y no equivocarnos, buscar no equivocarnos en ningún punto. Obviamente aquí como somos seres y personas que nos podemos equivocar, que tenemos pues la humanidad, que nos podemos equivocar, pero no tenemos que equivocarnos para que no caigamos en un conformismo, necesitamos tener la oportunidad de siempre perseverar y de nosotros estudiar la doctrina de Jesús, la doctrina de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es cristocéntrica, está basada directamente en la vida de Jesús. Por eso es que nosotros, cada vez que leamos y veamos algo, siempre sea perseverando y asegurando que esté escrito en la palabra de Dios, porque hay muchos dichos que están al aire, que muchas veces incluso la iglesia cristiana los pone como ejemplos,
ni siquiera están basados en la palabra de Dios. Obviamente, si lo hacemos en el ambiente cristiano, y otras religiones quieran basarse en la Biblia, pues también empiezan a tergiversar y a malinterpretar por solamente un texto. Yo me acuerdo mucho que a las personas que yo les doy clase en la facultad, en la materia de hermenéutica, siempre les digo, traten de buscar la respuesta de todo en la palabra de Dios, porque si no, ahí vamos a ver errores pues gramaticales y pues sobre todo doctrinales que por falta de estudio, por falta de profundizar, por falta de solamente aislarnos en un solo texto, perdemos toda la riqueza, toda la conexión que tiene la palabra de Dios entre sí. Lo que yo estaba leyendo es que más de 2300 conjunciones entre Antiguo y Nuevo Testamento existen. Entonces, si existen más de 2300 conjunciones, ¿por qué solamente nos vamos a encerrar en un solo texto que hable de algo que aparentemente a nosotros solamente nos beneficie? Cuando Dios pide que nosotros sigamos desarrollando toda la palabra de Dios. Aquí no dice, no decía en Timoteo, solamente voy a hacer algo conforme a lo que tú leíste de aquí para acá. No, dicen toda la palabra de Dios, persevera en ella, estudia, para que ninguno tenga en poco tu juventud, sino que te vean preparado, tengas la unción del Espíritu Santo y hagas absolutamente todo lo que tú tengas que hacer, porque Dios va a estar con nosotros. Entonces, es algo impresionante y algo que la obediencia siempre va a abrir las puertas de la bendición. ¿Por qué? Porque dice también su palabra que si nosotros obedecemos, tenemos la bendición y el favor de Dios. Si nosotros no obedecemos, solamente podemos obtener su misericordia, pero a veces la misericordia se llega a acabar y nosotros tenemos que buscar en todo tiempo que no se acabe la gracia ni la misericordia, pero tampoco la bendición ni el favor de Dios que se provoca con una vida agradable delante de Él y poniendo en práctica lo que nos dice en su palabra. Deuteronomio 17:19 dice la palabra de Dios, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Y desde el versículo 14 tiene como subtítulo Instrucciones acerca de un rey. ¿Y cómo, David? Yo no soy rey, yo nada más soy funcionario público, yo nada más estudio, yo nada más voy al trabajo y me hago pato a lo mejor un ratito. No, somos reyes y sacerdotes según Apocalipsis. ¿Por qué? Porque gobernamos nuestra vida, gobernamos a nuestra familia y por lo tanto nos volvemos esos reyes y sacerdotes que hacen las cosas importantes en la casa sabiendo que por la gracia de Jesús, por su misericordia, tenemos este precioso regalo. Por lo tanto, las instrucciones acerca de un rey que leemos en Deuteronomio, ya nosotros las podemos adoptar como nuestras y podemos recibir toda la riqueza de lo que hacemos para que, como dice, lo leamos todos los días de nuestra vida para que aprendamos a temer a nuestro Dios para guardar las palabras de la ley y los estatutos para ponerlos por obra. Entonces, tener temor de Jehová o tener temor de Dios no es estar todo el tiempo con miedo, ¿no? Sino tener el respeto por el cual se escriben las cosas y nosotros respetarlo y afrontar todas las cosas que nos dicen en la Biblia para que nuestro camino sea prosperado, como lo leímos en el principio en Josué 7, 1, 7 al 8. Entonces, esto es por qué nos deben de poner a pensar y analizar para que podamos pedirle a Dios que nos ayude a entender mejor su palabra y que nos permita avanzar al siguiente nivel. Por lo tanto, ahora nos vamos con el tema 2.1, que tiene como título La Biblia, un libro extraordinario. Fuera del ambiente cristiano, la Biblia también ha sido considerado
como un libro extraordinario. Escritores, artistas y muchas personas han mostrado respeto cuando se habla de la Biblia, pero nosotros como hijos de Dios, además del respeto, debemos saber que es el libro donde Dios ha plasmado todos sus planes, todos sus diseños, todas sus promesas, pero sobre todo su poder y la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Y la Biblia presenta características únicas en su tipo, las cuales vamos a estudiar una por una para su mejor comprensión. Pero esto, al ya quedarnos 5 minutos, lo vamos a ver la siguiente clase. Me gustaría que pudiéramos orar y cerrar este tiempo en el cual hemos ya estudiado este discipulado y saber que lo que estamos nosotros buscando hacer es todos y cada uno de los porqués que se han quedado en nuestra vida, porque es un mandato divino, porque es nuestra responsabilidad, porque es una base de crecimiento y porque genera una comunión íntima con Él. Me gustaría que pudiéramos cerrar orando y diciéndole a Dios, sí Señor, tal vez me he equivocado en estudiar tu palabra, pero lo que yo quiero es en todo tiempo buscar agradarte a ti y buscar agradar tu precioso corazón, el cual nosotros no queremos que se quede solamente así, sino que la palabra de Dios nos siga fortaleciendo, nos siga llevando a más y sobre todo no nos deje en el estado que tal vez consideramos que hoy tenemos, sino que de gloria en gloria nos lleve a una obediencia y sobre todo a un resultado de vida que sea agradable a Dios y sobre todo que nos mantenga en plenitud. Eso es lo más importante, que nosotros vivamos en plenitud para que no vivamos frustrados, preocupados de que no hemos hecho nada con nuestra vida. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a presentarle este tiempo a nuestro Dios. Señor Jesús, Padre amado, te damos gracias por este tiempo, porque tu Espíritu Santo nos ha revelado las cosas necesarias que tenemos que aprender el día de hoy, Señor. Gracias porque nos recuerda, Señor, que el estar en tu palabra y el por qué debemos de estudiarla es porque tú nos has mandado a hacerlo, porque a partir de que tú nos mandas a hacerlo, se vuelve nuestra responsabilidad hacerlo, que lo hacemos con amor para poder seguir creciendo y para poder hacer crecer a los demás, Señor, y para poder tener una relación íntima contigo, Señor. Ayúdanos siempre, Señor, a seguir desarrollando estas situaciones en nuestra vida y que cada vez que nosotros aprendamos o que sigamos desarrollando la palabra tuya, Señor, en nuestras vidas, podamos nosotros saber que tenemos la confianza y la certeza de que tú vas con nosotros, que nosotros no estamos solos y que siempre nos ayudarás a hacer grandes cosas en tu nombre. Permite que todo lo que aprendimos hoy no solamente se quede en un pensamiento humano, sino que nosotros lo llevemos directamente a ti, que podamos decir que si nosotros hemos estado estudiando tu palabra, es porque quieres que haya bendición sobre nuestras vidas. Te doy gracias por este tiempo, te adoramos, te bendecimos, queremos darte toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bueno, ahora sí me despido de ustedes. Les pido por favor que no se pierda ninguna de las mesas que nuestro pastor va a darnos el día de hoy, domingo. Pues obviamente no nos lo da nuestro pastor, sino nos lo da nuestro Dios por medio de nuestro pastor y entendiendo que lo que tenemos que ver como estas características y el por qué debemos de estudiar la Biblia se refleje el día de hoy con estudiar su palabra y saber que se puede confirmar si Dios así lo quiere, porque Dios es un Dios tan bueno que nos confirma cada cosa para que sepamos que no somos nosotros los seres humanos que estamos cambiando la palabra de Dios, ¿vale? Nos vemos la siguiente semana. Gracias a todos los que nos ven en YouTube. Les mandamos un fuerte abrazo, bendiciones a donde quiera que estén, de donde quiera que nos vean. Y primeramente Dios, nos vemos la siguiente semana. Así que me despido de ustedes. Dios les bendiga y nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Bye.